Ya, ahí está grabando. Ya chicos, bueno, buenas tardes a todos, todas. La clase de hoy es acerca de las angiospermas basales, que corresponden a las primeras plantas que aparecieron dentro de la evolución de las plantas que aparecieron con estructuras denominadas flores, ¿ya? A diferencia de lo que vimos anteriormente con las gimnospermas, que corresponden a plantas sin flores, pero que tienen semillas, son plantas vasculares con semillas, pero sin flores. Son un grupo que son mucho más antiguos, ¿ya? Eh, Como vemos nuevamente, aquí tenemos la filogenia de las plantas terrestres. Habíamos visto los musgos, que corresponden a las plantas no vasculares sin semillas, tampoco tienen flores. Luego vienen las plantas que son vasculares sin semillas, se reproducen con esporas, que corresponden a los helechos o también considerados como licófitas, y a los helechos propiamente tal, que corresponden a un grupo que se llama pteridófitas. Y posteriormente aparecen las plantas con semillas. Dentro de las plantas con semillas tenemos las gimnospermas y las angiospermas. En el caso de la gimnosperma, como dice su nombre, son plantas que tienen semillas, pero no están recubiertos por un ovario ni por un fruto, ¿ya? Por eso se llama gimnosperma, que significa semilla desnuda. Haber tenido semillas dentro de este contexto evolutivo en que ninguna otra planta o grupos de plantas tenían semillas, permitió colonizar nuevos espacios que no estaban, entre comillas, explotados por las plantas que eran mucho más antiguas, como en este caso los helechos o las plantas con los musgos, ¿ya? Porque, como habíamos mencionado, estas plantas, ya sea los musgos y los helechos, los espermatozoides, que corresponden al gametofito masculino, tienen flagelo y por lo tanto necesitan un medio líquido acuoso para llegar desde un punto a otro. Entonces, estas plantas dependen estrechamente de condiciones con mucha humedad, ¿ya? Entonces son plantas que evolucionan en un contexto de mucha humedad. Sin embargo, las plantas con semilla permitieron, al haber aparecido el polen, que permite eh, ingresar las células progenitoras desde un punto a otro a través de la formación del tubo polínico, a través bueno, en este caso, en el caso de las plantas con flores, a partir de los carpelos. Eh, entonces no necesita un medio acuoso para llegar de un punto a otro, ¿ya? Entonces eh, es una novedad evolutiva porque es independiente de un medio líquido. ¿Alguien levantó la mano? Eh, ¿Alguien levantó la mano? No. No. Ya, entonces tenemos que las plantas con semilla aparecieron hace más o menos entre 310 a 350 millones de años, y posteriormente aparecieron las plantas con flores propiamente tal, ¿ya? Eso ocurrió más o menos durante el Jurásico temprano, temprano a medio, entre 140 y 250 millones de años. La estimación de esa aparición de las flores es bastante ambigua. Imagínense, ese tramo de años es gigantesco, ¿ya? Y esto se sabe principalmente a partir de restos fósiles, eh, donde aparecen estas flores propiamente tal, ¿ya? Eh, y las angiospermas corresponden al último grupo que apareció, o gran clado que apareció durante la evolución de las plantas, y se caracteriza porque las semillas no están expuestas, ya como ocurre en el caso de la gimnosperma. Las semillas de las angiospermas, como dice su nombre, están incluidas dentro de una ánfora o un recubrimiento que en este caso está formado por los carpelos, ¿ya? En el caso de las gimnospermas no tienen ovarios, eh, y en el caso de la angiosperma sí tiene un ovario. El ovario finalmente, cuando madura, después de la fecundación, comienza a engrosarse y produce finalmente el fruto, que es la parte que nos comemos de las plantas, de los frutos, ¿ya? La parte carnosa de los frutos generalmente. Obviamente también hay frutos que son secos, eh, que obviamente no vamos a comer la parte seca de ese ovario, ¿ya?
Y acá a la derecha tenemos otra representación un poco más ya actual de la angiosperma, donde aquí aparecen las plantas con semillas, con las gimnospermas como grupo basal dentro de las plantas con semillas y la angiosperma como grupo más derivado. Cuando hablamos de evolución, no hablamos de plantas más evolucionadas o menos evolucionadas, sino que nos referimos a ellas como plantas más basales o menos basales, o plantas más derivadas o menos derivadas, ¿ya? Entonces, las angiospermas son un grupo que es más derivado que las gimnospermas, ¿ya? Y dentro de las angiospermas también tenemos grupos que son más basales, es decir, que son, entre comillas, más primitivos y que aparecieron al principio de la evolución de las plantas con flores, ¿ya? Eh, las angiospermas, al generar esta novedad evolutiva, principalmente la producción de estructuras reproductivas en una flor, es decir, en verticilos que se fueron diferenciando y formando carpelos, donde están contenidos los óvulos que finalmente van a dar origen a la semilla, y además la aparición de estructuras que permiten la interacción con otros organismos, en este caso las insectos, aves, entre otros grupos de otros animales. ¿Ya? En el caso de la gimnosperma, la polinización es producida principalmente por el viento. Hay algunas pocas especies, principalmente en las netales, donde ocurre polinización que es producida mediante el contacto con insectos, ¿ya? Pero las plantas, las angiospermas, la gran mayoría dependen de algún vector de polinización animal, ¿ya? Entonces eso hace que sea mucho más específico el transporte del polen de un sitio a otro. Recordar que en las gimnospermas, como son el polen es llevado por el viento, necesitas una gran cantidad de producción de polen para que por azar llegue un polen de un estróbilo masculino a un estróbilo femenino para que ocurra la polinización, ¿ya? En el caso de las plantas con flores, la polinización es más específica porque utilizan estos vectores de dispersión del polen, ya como son las abejas, las aves, también murciélagos, también puede ser el viento en algunas pocas plantas, ¿ya? Agua también puede ser. Pero aquí la gran innovación fue la producción de flores y que las semillas estaban recubiertas por un ovario, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Alguien? Daniel desea levantar la mano, dice. Yo tengo una duda. Que en el fondo la evolución, como usted dijo que las plantas de angiosperma necesitaban como el factor animal, ¿Mm? las flores evolucionaban en torno a eso entonces, como a, como a la atracción de los animales, ¿no? Claro. Por ejemplo, acá tenemos, ahí está. Mira, acá está la reconstrucción de la primera flor, ¿ya? Este es una reconstrucción como en tres dimensiones de cómo podría haberse visto la primera flor del grupo de la angiosperma. Y como se puede observar, hay varios verticilos y hay muy poca diferenciación. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, las flores son modificaciones de la hoja. Producto de la selección ejercida, en este caso por insectos, permitió la evolución dirigida a la formación de ciertas estructuras, como en este caso pétalos o tépalos, y sustancias también como polen o néctar, que servía de alguna manera como recompensa por parte de los animales que visitaban estas flores, ¿ya? Y además, en el caso de las angiospermas, en comparación con las gimnospermas, aparecen las flores que son, entre comillas, perfectas, donde la estructura masculina y femenina están reunidos dentro de la misma estructura, ¿ya? El hermafroditismo, por alguna forma decirlo, es un rasgo que es exclusivo del linaje de la angiosperma. Y de hecho se dice que la primera flor que apareció fue una flor hermafrodita, ¿ya? En comparación a la gimnosperma, donde nunca no hay estróbilos que son hermafroditas. Siempre los estróbilos son masculinos o femeninos y pueden estar dentro de la misma planta, pero separados, o en plantas totalmente distintas, ¿ya? Pero el carácter de hermafrodita aparece exclusivamente dentro de este linaje.
y probablemente no está de 100% claro cómo ocurrió la evolución y la aparición de las flores y su relación con insectos, pero eh, se han hecho algunos estudios donde se ven la diversificación de linajes, por ejemplo, de abejas y la diversificación de la angiosperma, y es muy, muy parecido, ¿ya? Entonces, hay grupos de abejas que están estrechamente ligados a un linaje muy particular, por ejemplo, con el caso de la orquídea. Hay un grupo de abejas que visita exclusivamente orquídea, o hay un grupo de abejas que visita solamente plantas de la familia Lamiaceae y así. Entonces hay como una correlación morfológica y filogenética que respalda de alguna manera este proceso coevolutivo, en donde hay un proceso de selección de las estructuras por parte de abejas, ¿ya? Sobre las flores, ¿ya? Y acá se presume de que la primera flor también tenía una simetría actinomorfa, es decir, tenía simetría radial. Si aquí trazamos varios ejes de simetría, vamos a encontrar una simetría radial. No es zigomorfa, ¿ya? Las plantas que tienen flores zigomorfas son plantas ya más derivadas, como por ejemplo en el caso de las orquídeas, ¿ya? Y bueno, el perianto está formado por múltiples verticilos. Si nosotros vemos una flor actual, como por ejemplo eh, una flor de Asterácea, una lamiácea, podemos ver muy pocos verticilos. Es decir, tenemos el cáliz, la corola, luego los estambres y los carpelos, ¿ya? Pero en el caso de estas flores que fueron las primeras en aparecer, se caracterizan porque tienen muchos verticilos distintos y más o menos indiferenciados, ¿ya? Por ejemplo, acá no hay diferencia entre pétalos y sépalos, por lo tanto son tépalos, ¿ya? Y hacia el centro podemos observar que están los estambres, y los estambres tienen una forma muy similar a una hoja, ¿ya? Son estambres que son como, entre comillas, son anchos, ¿sí? Son como parecidos a una hoja, y los carpelos que están en el centro están, finalmente es como una hoja, pero doblada o plegada sobre sí misma, ¿ya? Entonces, las flores que más basales se caracterizan porque eran formadas por un carpelo, o sea, son múltiples carpelos, pero no están unidos entre ellos, ¿ya? También tenemos varias anteras y, como dijimos, varios sépalos que están indiferenciados y que son bastante grandes, muy similar probablemente a las hojas de esa planta, ¿ya? Em, y claro, los estambres son laminares, no dice nada más. Bueno, ahí pueden acceder al artículo si lo quieren revisar. Aquí podemos ver una filogenia de los actuales grupos o grandes grupos de plantas que podemos ver actualmente, y en el centro se ve esta morfología de la primera supuesta flor que apareció, y se caracterizan porque las plantas más basales tenían esa morfología con varios carpelos, con hoja, o sea, con los sépalos, o sea, los tépalos muy grandes parecidos a hojas, con todos los segmentos de los verticilos están separados, es decir, no están unidos, formando como un tubo, en comparación a las plantas que son mucho más derivadas, como la lamiácea o las asteráceas, donde las piezas florales se van uniendo y formando estructuras en conjuntos generalmente tubulares. Ya, la aparición de estructuras tubulares también tuvo un impacto importante dentro de la evolución de las plantas, principalmente porque al generar una estructura tubular como una especie de copa, eso permite la acumulación de néctar, ¿ya? Y el néctar, como sabemos, es una recompensa floral que, que atrae cierto grupo de polinizadores, principalmente picaflores y abejas y cosas de ese estilo. Entonces, la aparición de recompensas florales es algo muy importante dentro de la evolución de la angiosperma para atraer polinizadores, y eso obviamente se va a ver reflejado en la producción de semilla y la descendencia de esta planta. Acá podemos ver una flor de Dreamis wenteri, el canelo, no sé si lo conocen, una planta chilena que es bastante basal dentro de las angiospermas. De hecho, aquí podemos ver la flor y se parece bastante a las primeras flores más ancestrales, ¿ya? Es un grupo bastante antiguo.
y pertenece al orden de las magnoliales. Ya. Acá podemos ver cómo fueron evolucionando los carpelos. Ahí donde pongo esto. Voy a cerrarlo. Ahí está. Cómo fueron evolucionando los carpelos y las piezas reproductivas de una planta. Eh, esto ah, ya no sé cómo lo saco ese. Donde podemos ver que, por ejemplo, aquí tenemos un carpelo, o sea, una hoja, una lámina foliar, donde en la parte más externa podemos ver los esporangios, que son los sitios donde se producen la espora, en este caso las macroesporas, que corresponden a los óvulos, eh, y luego comienza a plegarse sobre ella misma, formando una estructura en forma, digamos, como de tubo, enrollado sobre ella misma y dejando a los esporangios hacia la parte interior, por lo tanto quedan protegidos. Luego esta hoja se fusiona esa sutura, se produce una sutura y forma ya una estructura como en forma de tubo. Luego en las plantas que son un poco más derivadas, son múltiples carpelos que estaban, eh, que eran independientes, se unieron formando un solo gran carpelo y varios lóculos, como ocurre acá en esta figura, donde se puede ver el corte mirado desde arriba de cómo se ve este carpelo cuando se va fusionando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una hoja plegada, luego un poco más plegada, aquí ya completamente cerrada, y ese carpelo se fusiona con otros carpelos formando un ovario, en este caso con tres lóculos distintos. ¿Ya? Son tres carpelos en este caso que se fusionan formando, entre comillas, un solo carpelo, o un carpelo sin cárpico. ¿Ya? Y en el caso de las anteras, que corresponden a la estructura reproductiva masculina, donde se produce el polen, acá podemos ver una antera que actualmente se puede ver en el género Austrobaileya, como acá en esta figura, Austrobaileya scandens, donde estos anteras son de forma laminar, muy similar a las hojas o en este caso a los sépalos. Recordar las anteras también son hojas modificadas. Entonces, mientras más antigua la planta o el linaje de esa flor, más similar a una hoja, ¿ya? Y en las magnolias, que es un linaje también bastante antiguo, pero no tan antiguo como en el caso de las austrobaleas, también se puede ver esa antera de forma laminar, ¿ya? Está un poco más, no es tan ancha, pero aún así mantiene una forma relativamente laminar. Y luego ya en el caso de los lilium o las monocotiledoneas, ya estos anteras se ven completamente reducidos, esa hoja que forma el carpelo, o sea, el estambre, a un pequeño filamento, ¿ya? Entonces, se ve que hay una reducción del tamaño foliar en el caso de los carpelos y de los estambres, ¿ya? ¿Se entiende esto, cierto? El plegamiento y la reducción de la lámina, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuáles son los principales rasgos de este grupo? Uno, que las semillas están recubiertas por un ovario, ¿ya? Otra importante em, carácter evolutivo es la doble fecundación. Como habíamos visto en el caso de la gimnosperma como las netales, que son las gimnospermas un poco más derivadas, eh, también ocurre la doble fecundación, pero esa doble fecundación produce la aparición de dos ¿cómo se llama esto? Embriones, ¿ya? En comparación a la doble fecundación de las angiospermas, donde se produce un embrión y la otra fecundación produce la formación del endosperma, que corresponde al tejido nutritivo del embrión, ¿ya? Entonces, a pesar de que en ambos casos hay doble fecundación, esa doble fecundación es completamente distinta y aparece de forma totalmente independiente dentro de la evolución de las plantas, ¿ya? Entonces no tienen nada que ver una doble fecundación con la otra, ¿ya? Eh,
Y en el caso de la fecundación de las angiospermas, eh, esta semilla después queda protegida por la formación por el engrosamiento de los carpelos. eh, y también aparece, como habíamos dicho, la autopolinización. La autopolinización tiene ventaja y desventaja, como por ejemplo, si llega una semilla a un sitio donde no hay más plantas de la misma especie, esa planta se puede llegar a desarrollar, formar un individuo adulto y luego se puede autofecundar, ¿ya? Entonces, un solo individuo puede llegar a colonizar una nueva área, ¿ya? Y eso permitió una gran diversificación y una gran extensión geográfica de las plantas con flores durante las primeras etapas de la aparición de estas plantas. Sin embargo, hay algunos problemas con la autofecundación porque muchas veces aparecen alelos que son recesivos, ¿ya? Y eso disminuye la diversidad genética de una especie. Pero por otro lado, tiene esta gran ventaja de que puede llegar a colonizar sitios donde no hay más individuos de la misma especie. Ya no necesita una polinización cruzada para generar nueva descendencia. Y por otro lado, también ocurre la polinización cruzada. Eso es bastante típico dentro de la angiosperma, pero que también la podemos encontrar en la gimnosperma. Y eso permite también una mayor diversidad genética por el entrecruzamiento de la diversidad de los gametos de individuos distintos, ¿ya? Y eso permite de alguna manera, al haber mayor diversidad, eh, adaptarse a las condiciones que son cambiantes del ambiente, ¿ya? Em, Sin embargo, por otro lado, que se necesite una planta polinización cruzada, eso necesariamente tiene que haber más individuos de una especie para que ocurra, ¿ya? Entonces, las plantas que son polinizadores generalmente se caracterizan porque son autofértiles en comparación de las otras plantas, que eso no es una regla general, pero es una ventaja. Las plantas que se polinizan por polinización cruzada no tienen como esa capacidad tanto de colonizar nuevas áreas. Eso no siempre ocurre porque, por ejemplo, en el caso de los pinos, que son gimnosperma y necesitan polinización cruzada, igual son plantas colonizadoras. Entonces, no necesariamente tiene que ver con un aspecto reproductivo, sino que puede tener, eh, pueden haber varios otros caracteres que permiten colonizar un nuevo ambiente. Pero esas son como las ventajas más o menos de una planta que puede ser autopolinizada o con polinización cruzada. Ya. Y bueno, acá tenemos el ciclo reproductivo de una gimnosperma, o sea, de una angiosperma. Acá tenemos un nuevo individuo. Los individuos son, la mayoría de las plantas son dos Ns, ¿ya? Como, así tal cual como somos nosotros. Y acá tenemos la flor, en este caso es una flor hermafrodita, donde podemos ver el carpelo, las estambres y los pétalos. Y acá abajo podemos ver los sépalos. Eh, una parte que habíamos dicho anteriormente que corresponde a la estructura reproductiva masculinas, como las anteras, que son parte de o sea, donde se forman el polen, ¿ya? El polen está formado por tres células, ¿ya? Son tres células que van a estar contenidas dentro de un grano. Ese grano de polen está recubierto por una estructura que se llama esporopolenina. Ya, la esporopolenina es una estructura que es muy resistente, incluso podemos encontrar polen que está fosilizado. Y eso graciasamente a que esta estructura, la esporopolenina, es muy resistente a la degradación. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta. ¿Sí? Hay un micrófono prendido por ahí. Ah, verdad, lo tenía aprendido, sorry. Ya está bien. Eh, ya. Entonces, aquí tenemos la antera y tenemos ese corte transversal de la antera, donde tenemos los sacos polínicos. Esos sacos polínicos que se ven acá es la estructura donde se forma el polen propiamente tal. ¿Ya? Entonces, las células que dan origen a los granos de polen son 2N, es decir, tienen una doble copia de su material genético, así como nosotros. Eh,
y pasa por un proceso de meiosis que da origen a una célula que es un N, ¿ya? Entonces, de una célula se forman 4. ¿Se acuerdan de la meiosis que es como una suerte de mitosis y luego una separación del material genético formando 4 nuevas células que son haploides? ¿Ya? Entonces, esa célula que en algún momento era diploide dentro de la antera, pasan por un proceso de meiosis y forma 4 células que son haploides, ¿ya? Esas células, como dijimos, están recubiertas por la estructura que se llama esporopolenina, que le da una gran resistencia al grano de polen, ¿ya? Ya, y por otro lado tenemos la estructura que es femenina, donde tenemos el óvulo, y dentro del óvulo se forma lo que se llama una nucela o megasporangio, que es la célula que va a dar origen a las células que van a formar el embrión y al endosperma propiamente tal. Esa célula que se llama megasporocito originalmente es 2N, es decir, es diploide, pasa por un proceso de meiosis, pasa a ser de una célula diploide a ser 4 células haploides. Y como se puede observar, dentro de este receptáculo, estas 4 nuevas células, eh, una de ellas es la que sobrevive, y las otras 4, o sea, las otras 3 células que vienen de la meiosis se degradan, ¿ya? Y aquí ocurre un proceso bastante loquísimo, donde esa megaspora comienza a crecer, y en el proceso de crecimiento forma 8 nuevos núcleos, es decir, pasa de ser una célula con un núcleo a ser una célula con 8 núcleos, y en ese proceso eh, esos núcleos tienden a migrar hacia los extremos de este receptáculo, y formando nuevas células, ¿ya? Entonces esa célula que era una sola con 8 núcleos, crece, las células, o sea, los núcleos se mueven hacia los extremos, y en esos extremos esos núcleos forman nuevas células, ¿ya? Sin embargo, quedan 2 núcleos la zona central que se llaman núcleos polares, em, y quedan 3 y 3 células hacia los extremos, ¿ya? Entonces, de una célula pasó a ser 7 células con 8 núcleos, ¿ya? Entonces, acá queda una célula central que es gigante con 2 núcleos polares, ¿ya? Cuando llega el grano de polen al estigma, que esta estructura que está acá, donde se recibe el polen dentro de los carpelos, ese grano de polen comienza un proceso de germinación. Eh, una de las 3 células que forman el grano de polen, forma un tubo polínico. Es una célula que comienza a crecer por el carpelo. Esto ocurre en un proceso enzimático en que comienza a degradarse parte del carpelo para poder introducirse y llegar desde el estigma, pasar por el estilo y llegar hacia la zona donde están el ovario, donde están los óvulos. Eh, y dentro de ese tubo polínico se transportan las otras 2 células que quedaron ahí dentro de ese grano de polen. Una de esas células, vamos a correr esto por acá, una de esas células va a llegar hasta una de las células que se formó dentro de la nucela, del ovario de la planta, y va a ocurrir una fecundación con el núcleo de la ovocélula, de una de las ovocélulas, ¿ya? Y el otro grano de polen se une a los núcleos polares que están en el centro de esa célula gigante, y ocurre, por lo tanto, una doble fecundación. Un grano de polen, Profe, disculpe, ¿sí? ¿va a tomar el control de hoy? No, 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 no. Y la clase queda grabada, ¿verdad? Sí, Ya, vale, muchas gracias. ya de nada. Ya, entonces, una célula va a fecundar la ovocélula, y por otro lado, la otra célula del polen se va a juntar con los núcleos polares, y por lo tanto ocurre una doble fecundación, ¿ya? En el caso de la ovocélula va a formar el embrión, y por otro lado,
la célula del polen que se unió a los núcleos polares va a formar el endosperma, que es el tejido nutritivo que va a nutrir con alimentos al embrión para su posterior desarrollo, ¿ya? En el caso del endosperma, como hay una fecundación con dos núcleos, por lo tanto, es un tejido que es 3N, ¿ya? Es triploide, ¿ya? Es súper loco. Cuando ocurre eso, comienza a formarse el embrión por un lado y por otro lado comienza a formarse el endosperma y el embrión queda como embebido dentro del endosperma y el endosperma lo va a recubrir de alguna manera y lo que corresponde al tejido que era parte del óvulo va a formar lo que conocemos como el tegumento o la testa de la semilla, ¿ya? Y finalmente el carpelo, que vendría siendo esta parte, a ver, changos, me volví por el otro lado. Ahí está. El carpelo, cuando ocurre la fecundación de esta célula, la ovocélula, comienza a engrosarse y va a formar la parte carnosa del fruto. ¿Ya? Entonces, esas semillas van a quedar recubiertas por estos carpelos y como en comparación a la gimnosperma, donde son semillas que están completamente desnudas y no están recubiertas por un carpelo. ¿Ya? Eso es como más o menos lo que ocurre en la gran mayoría de las angiospermas, ¿ya? Acá podemos ver una filogenia que representa las distintas morfologías florales dentro de, o no, no una morfología, pero sí la cantidad de piezas florales dentro de los linajes de las plantas. Acá en verde claro corresponde a los tépalos, que son pétalos y sépalos que están indiferenciados. En verde más oscuro, a ver, están los sépalos, en amarillo están los pétalos, en rojo están los estambres y en azul están los carpelos. Si nosotros miramos esta filogenia, que es una reconstrucción de la evolución de las plantas, con flores en este caso, podemos observar de que las plantas más basales tienen una gran cantidad de estructuras distintas y que no están fusionadas, ¿ya? Están indiferenciadas además. Como se pueden aquí observar, son solamente tépalos, y al centro una gran cantidad de estambres, y en el centro una gran cantidad de carpelos. Son todos, no están fusionados unos con otros, están todos de forma libre. ¿Ya? Luego, en el caso de las monocotiledonia, ya hay una reducción importante de la cantidad de piezas florales. Aún siguen habiendo tépalos que están indiferenciados, pero son trímeros, ¿ya? No son una gran cantidad como en el caso de la magnólida o las angiospermas más basales. Y hay una fusión de los carpelos, ¿ya? Aquí, como se puede ver en el centro, hay tres carpelos que se unieron formando un solo, digamos, ovario, pero formado por tres carpelos que están fusionados, ¿ya? Son sincárpicos. Y luego en la dicotiledonia, aquí igual nuevamente hay como un poco, a ver, sí, las eudicotiledonia, aparece igual un poco más, un poco más de piezas florales, sin embargo no son tantas como en el caso de las magnolias, ¿ya? Luego en las Pentapetalae, este es un clado donde están la gran mayoría de las especies que actualmente existen de plantas con flores, y se puede observar que hay una reducción también importante de las piezas florales. En este caso ya también hay una diferenciación donde podemos ver los pétalos y los sépalos. Los sépalos son los verdes y los amarillos son los pétalos. Entonces ya hay una diferenciación de las piezas florales externas no reproductivas, y también hay una fusión de los carpelos en el centro, acá. Hay una fusión de los carpelos. Y en el grupo que es más derivado de plantas con flores, como las lámidas o el grupo que se conoce como astérida, que contiene a las lámidas y las campanulidas, ya hay una fusión completa de estos verticilos florales. ¿Ya? Aquí están separados en las pentapetalae en el conjunto, pero ya en la aparición de este clado se caracteriza porque tanto
los pétalos y los sépalos están fusionados formando una corola de forma tubular. También hay una reducción de la cantidad de anteras y una fusión total de los carpelos. ¿Ya? Entonces, las plantas, mientras más basales, más número de piezas, y esas piezas florales están libres, y mientras más derivado la planta, hay una reducción de número de piezas florales, y estas se encuentran generalmente unidas, ¿ya? Acá. Bueno, acá podemos ver cuáles son las innovaciones evolutivas dentro de las plantas con flores. Esto obviamente a gran... Se mutió, profe. Ah, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. ¿Hasta Ahí dónde me sí. escucharon? Nada de esta diapositiva. Ah, ya. Ya, en esta diapositiva se muestran las innovaciones evolutivas dentro, a grandes rasgos dentro de las plantas con flores. Por ejemplo, aquí tenemos las angiospermas basales que corresponden a tres clados, eh, como son las amborelales, las ninfayales y las autrovayales. Y todo este conjunto se caracteriza porque aparecen dos cotiledones. En recordar que en el caso de las gimnospermas son varios cotiledones, son como policotiledonias, podríamos decirlo. Y el polen de estas plantas tienen una sola abertura, ¿ya? Como en este caso, aquí hay una fotografía mediante microscopio electrónico de barrido, donde se puede observar un grano de polen que tiene una sola sutura por donde emerge las células cuando ocurre la fecundación, ¿ya? Y también aparecen aceites que son etéreos, como aceite esencial y cosas de ese estilo, en todo el conjunto de las angiospermas. En el caso de los clavos que son un poco más derivados, los carpelos están plegados, ¿ya? Como tienden a juntarse. Y acá en el caso de las monocotiledoneas, como todo este grupo tenían solamente dos cotiledones, en el caso de las monocotiledoneas hay una pérdida de un cotiledón, y eso caracteriza a todo este grupo que es monofilético, ¿ya? Si seguimos hacia las plantas que están un poco más derivadas, las anteras son bien diferenciadas en comparación al resto de las plantas más basales, en donde las anteras parecen ser un poco más, como parecieran como hojas, ¿ya? Son anchas. También aparece la pérdida de aceite etéreo, y en el caso de las eudicotiledoneas, que es el gran grupo de plantas modernas, digamos, el polen se caracteriza porque es tricolpado o tiene tres aberturas, como se puede observar en esta imagen de la derecha. ¿Ya? Acá podemos ver cuáles son las principales diferencias entre los grandes clados de estas plantas. Por ejemplo, las angiospermas basales, la disposición de las piezas florales son normalmente helicoidales. En el caso de las magnólidas, que también son basales, también tienen esta forma como helicoidal. Ya en las plantas más derivadas como las monocotiledoneas y la eudicotiledoneas son verticilos, ¿ya? Recordar que helicoidales es como en forma como de hélice, como en espiral alrededor del tallo, y en el caso de las flores más derivadas son verticilos. Y lo verticilo es que las piezas florales están unidas al tallo al mismo nivel, como el mismo nudo se insertan estas piezas florales, en comparación a las otras que están dispuestas como en forma de espiral, ¿ya? En el caso de las angiospermas basales tienen mucho número de piezas florales, eh, y también en el caso de las magnolias también tienden a tener muchas piezas florales. En el caso de las monocotiledoneas son múltiplos de 3, ¿ya? 3 o 6. Y en el caso de las eudicotiledoneas son múltiplos de 4 o de 5, ¿ya? En el caso de las angiospermas basales, los carpelos están cerrados por secreciones. No hay una fusión propiamente tal, sino que hay una fusión, pero que está realizada principalmente por sustancias que permiten que este carpelo se mantenga cerrado, es decir, son secreciones. Y en el caso de las magnolias, estos
carpelos ya están completamente cerrados, fusionados, y es producto de células que van a formar como una sutura. Lo mismo para el resto de las plantas con flores, ¿ya? Y el estigma en el caso de las angiospermas basales está a lo largo de todo el carpelo, ¿ya? Es decir, es como largo, en comparación a los estigmas de las otras plantas más derivadas, en donde está solamente en el ápice del estilo, ¿ya? En el carpelo, en el ápice, tiene una suerte de superficie donde se recibe el polen, en comparación a las angiospermas basales, que está a lo largo, ya como en un costado, ¿ya? Los carpelos tienen forma de tubos, en el caso de las angiospermas basales, y en el resto tienen carpelos en formas plegadas, ¿ya? Y lo mismo acá también, tanto en angiospermas basales como en la magnolia, las anteras y los filamentos están vagamente diferenciados, aún mantienen como esta morfología un poco como de hoja, ¿ya? Y en el caso de las monocotiledóneas y eudicotiledóneas ya son anteras que están muy bien diferenciadas, ¿ya? Ya. Aquí otros rasgos en cuanto al polen, semilla, patrón de nervadura, haces vasculares y sistema radicular. En el caso de las angiospermas basales, el polen tiene una sola abertura. Lo mismo con las magnolia y las monocotiledóneas. Sin embargo, las tres aperturas aparecen solamente en las eudicotiledóneas. En el caso de las semillas, tienen dos cotiledones, tanto para las angiospermas basales, a las magnólidas y las eudicotiledóneas. Sin embargo, solamente en las monocotiledóneas tienen solamente un cotiledón, obviamente. Y acá el patrón de nervadura son todas con hoja reticuladas, menos en el caso de las monocotiledones, que tienen nervadura que es paralela, ¿ya? ¿Se acuerdan de la nervadura paralela, cierto? Que son líneas paralelas a lo largo de la hoja, ¿ya? En el caso de la disposición de los haces vasculares en el tallo, generalmente todas las plantas tienen una disposición en forma de anillos, como se puede ver acá, que es una eustela, en comparación a las monocotiledóneas, que la disposición es de tipo de atactostela, que es una disposición como azarosa de los haces vasculares dentro del tallo. Ya no hay como un anillo que se pueda ver bien diferenciado, formando los haces vasculares en el tallo. Y en cuanto al sistema radicular, son todas axomorfas, solamente las monocotiledóneas tienen un sistema radicular que es fasciculado, ya son puras raíces adventicias y no hay una raíz principal. Todo el resto tienen raíces principales y las monocotiledóneas tienen una raíz que son adventicias o fasciculadas. Ya, y ahora nos vamos a las angiospermas basales propiamente tal. Como dijimos, son plantas que están dentro de tres clados distintos. Están el orden de las amborelales, ninfaeales y autrobayales. Ya, si nosotros juntamos las tres primeras letras de cada uno de los clados, aparece el nombre Ana, por eso aquí se llama Anagrade o clado Ana, ¿ya? O Anita también. Entonces, las angiospermas basales también se conoce como el clado Ana. Eh, Aquí está. Bueno, las amboreales son un clado, como dijimos, el clado más antiguo dentro de las plantas con flores, y se caracteriza, así como todas las plantas, que las angiospermas basales tiene una gran cantidad de piezas florales, y como se puede ver aquí en la imagen, son flores hermafroditas, es decir, son flores perfectas, tienen estructura reproductiva masculina y femenina dentro de la misma flor. Y en el caso de la antera, aquí se alcanza a ver bastante bien que son bastante anchas, entonces como algo así como una hoja, donde en la parte, como en el limbo de la lámina de esa hoja, se produce lo- ¿cómo se llama? El polen. Entonces son todas plantas o sea, plantas leñosas, son dioicas,
es decir, que hay individuos masculinos e individuos que son femeninos. Son monosperma, es decir, que cada carpelo tiene una sola semilla, y actualmente hay una sola especie que representa a todo este linaje. Todo el resto se extinguió. Y el único representante es Amborella tricópoda, y que actualmente existe en Nueva Caledonia, eso es en Oceanía. Es muy típico que las plantas que son muy antiguas están representadas por muy pocas especies, como por ejemplo ocurre en el ginkgo o ocurre en esta especie propiamente tal, y es porque han sufrido procesos de extinción, en donde son finalmente los únicos sobrevivientes de un clado. ¿Ya? Entonces es muy típico de las plantas de familias que son muy antiguas, como en este caso. Eh, las ninfadales es un orden que está representado por 3 géneros y 3 familias. Bueno, o sea, 3 familias con 3 géneros y 58 especies. Dentro de ese clado están las Cambobaceae, la Hydratelaceae y las Nymphaeaceae, ¿ya? Son todas plantas que son acuáticas, a diferencia de la otra especie que vimos recién, son plantas herbáceas, no son leñosas. A veces igual pueden tener tallo robusto, pero nunca van a ser una planta leñosa. Se caracterizan, claro, porque viven en el agua, tienen aerénquima generalmente, eso les permite flotar. Recuerda la aerénquima, que es una especie de parénquima que tiene una gran cantidad de aire que le permite como flotabilidad. Y tienen endospermo reducido, es decir, como sus semillas tienen poco tejido nutricional para el embrión, ¿ya? Y la distribución de esta especie es cosmopolita, pero cosmopolita principalmente en las zonas más tropicales. En Chile no tenemos ninguna especie nativa que represente este linaje. Y acá se puede ver las piezas florales. Acá vemos los tépalos, parecen hojas, como aquí, y se van diferenciando a medida que nos vamos moviendo hacia el centro de la flor. Y ahí luego tenemos las anteras, que también parecen hojas, donde en el ápice se produce el polen, y en las partes laterales también. Y hacia el centro tenemos los carpelos, que en este caso están bastante reducidos. ¿Ya? Ya, las autrovalleales son un clado que está representado por 3 familias y cerca de 100 especies. Esas familias son Austrovaileiaceae, Trimeniaceae y Schizandracea, eso. O Esquisandracea, eso. Se caracterizan porque son plantas que tienen semillas o frutos que son aromáticos, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos el anís estrellado, que se consume como especia, que tiene esta sustancia que es muy, muy aromática, huele a anís, obviamente. Entonces, Illicium verum, y ahí está la florcita. ¿Ya? Y aquí, como se puede ver, el fruto son folículos. En este caso es un polifolículo y monospermo. Ya tiene una sola semilla por carpelo. Y acá se pueden ver otras flores de otras plantas que son más ornamentales, como Xandra rubriflora. ¿Ya? Ya, tenemos también las magnolias. Dentro de las magnolias tenemos las canelales, las piperales, las laureales y las magnoliales. Las canelalias son, por ejemplo, de la familia de la canela, las piperales son de la familia de la pimienta, las laureales están incluidas el laurel de flor, o sea, el laurel de olor, y que tiene hojitas que se le echamos a los fideos. Y las magnoliales, donde están las magnolias, que son estas plantas típicamente ornamentales. ¿Ya? Todas estas plantas se caracterizan generalmente porque tienen flores bastante grandes. Y los pétalos generalmente también son muy, muy grandes, o en este caso son tépalos, también están indiferenciados. Hay una gran cantidad de anteras y una gran cantidad de carpelos. ¿Ya? Tenemos las canelales, acá tenemos un representante nativo, como por ejemplo el Drimys wentylin, más conocido como canelo o folle, una especie nativa considerada como un árbol sagrado para los mapuches. Dentro de las magnolias tenemos
tenemos la familia, son solamente dos familias, las Caneláceas, donde está la canela que se consume, eh, y la Winteracea, donde está el canelo chileno. Ya, hay 9 géneros y 120 especies, y la distribución principal es más o menos en el hemisferio sur. ¿Ya? Acá se puede ver la distribución de este clado, ya donde están las canelales. Sudeste de Asia, Oceanía, América Central, Meridional y Madagascar. ¿Ya? Y acá en este caso se caracterizan porque los frutos tienen sustancias que son picantes. No sé si han comido alguna vez un fruto de canelo. Es como muy picante, así como la pimienta. ¿Ya? Y las piperales es un orden donde está, aquí en este caso, la pimienta, y tenemos la Aristoloquia chilensis, también conocida como oreja de zorro. ¿Ya? Son plantas que pueden ser más o menos herbáceas, hay algunos que parecen más arbustos, pero generalmente son plantas herbáceas. Las hojas siempre tienden a ser cordadas, son hojas enteras, eh, generalmente con nervadura palmeada, y hay 4 familias: está Aristolocasia, Piperácea y Saururácea. Bueno, aquí, por ejemplo, con el APG4, que es la nueva clasificación de las plantas con flores, la familia Hydronoraceae está incluida dentro de Aristoloquiaceae. ¿Ya? Entonces, antes eran 4 familias, pero ahora incluyeron una familia dentro de otra. ¿Ya? Y permaneció vigente Aristoloquiaceae. ¿Ya? Y aquí dentro de este gran clado tenemos 17 géneros y cerca de 4.170 especies, muchas especies, ¿ya? Y tiene esta morfología. Acá tenemos la pimienta, es así se ve la pimienta. Aquí tenemos las plantas en cultivo, y acá tenemos la oreja de zorro, que tiene esta florcita que es como la excepción a la regla, porque en este caso son clados que se caracterizan porque las piezas florales no están unidas unas con otras, pero en el caso de la Aristoloquia chilensis y la familia Aristolocaceae se caracterizan porque las flores están formando un tubo, ¿ya? Entonces, bastante raro como que haya aparecido una flor tubular dentro de un grupo que es tan basal. Ya, entonces siempre hay como una excepción a la regla. Ya tenemos la magnolia. Dentro de la magnolia tenemos la laurales, este orden donde tenemos plantas que son muy aromáticas. Dentro de esas está el laurel Laurus nobilis, que es el laurel de cocina, pero también tenemos en Chile especies que son nativas, por ejemplo, de la familia Monimiaceae, la Cryptocaria alba, como el peumo. Tenemos la familia Gomortegaceae, que corresponde a una familia que es endémica de Chile, es decir, la familia que está solamente en Chile, en ningún lugar del planeta. Imagínense el grado de endemismo de esta familia, y que está además representada por una sola especie, que en este caso es Gomortega keul, que se considera como una especie de fósil viviente porque es el único representante de su linaje. ¿Ya? Tenemos la Aurelia serpemvirens, que corresponde a la familia Aterospermataceae. ¿Ya? Antes estaba incluida, creo que dentro de Monimiaceae, pero ahora son familias que son distintas. Y se caracterizan porque son plantas leñosas, tienen hojas enteras, son opuestas, flores tienen generalmente unipantio, es decir, tienen el ovario ínfero. Tienen estaminodios, muchas de ellas, que son anteras que se reducen y no tienen como una función reproductiva, como que se perdió la parte donde se produce el polen. Las semillas de estas plantas son monosperma, es decir, son drupas, y el embrión generalmente grande. Son típicas plantas que evolucionan en un contexto de cuando el planeta era tropical. Ya, entonces tenemos varias familias. Tenemos Asteropermataceae, la Scalicantaceae, Hernandiaceae, Monimiaceae, Gomortegaceae, Lauraceae y Ciparunaceae. ¿Ya? Las que están negritas son familias que están presentes en Chile. ¿Ya? Y son 6 familias, 91 géneros y 2.858 especies. ¿Ya? Dentro del clado de las magnolias tenemos el orden de las magnoliales,
que son el grupo de plantas que le da el nombre a este linaje, y son plantas leñosas, como habíamos dicho antes, tienen flores bastante llamativas, generalmente muy grandes, tienen tépalos que están dispuestos de forma helicoidal, los carpelos son numerosos, las semillas en este caso son carpelos monospermos, y están representados por la familia Anonaceae, Eupomatiaceae, Magnoliaceae, Degeneriaceae, Imantandraceae y Myristicacea, ¿ya? Son varias familias que generalmente son especies tropicales, ¿ya? No sé si conocen estas plantas que son típicamente ornamentales, ¿ya? Entonces son 6 familias, 128 géneros y cerca de 3.140 especies, distribución principalmente tropical. De hecho, por ejemplo, plantas del género Magnolia, incluso hay en Perú, y siempre me entero de que aparecen nuevas especies de magnoliáceas. Imagínense, en Perú yo creo que es de los pocos lugares en el mundo, bueno, en la Amazonía, donde aún se siguen descubriendo árboles. Imagínense, en Chile es imposible descubrir una nueva especie de árbol porque ya están todos descritos, pero en la selva tropical es tan diversa, y hay tantas plantas leñosas que aún siguen habiendo especies leñosas que son gigantes, que aún se siguen descubriendo, imagínense. Bueno, aquí pasamos a las monocotiledóneas. Como habíamos dicho, es un clado que se caracteriza porque las semillas tienen un solo cotileón, en comparación al resto de las angiospermas, que son dicotiledóneas, es decir, que tienen 2 cotiledones. Además, las nervaduras de la hoja son siempre paralelas, los haces vasculares están esparcidos dentro del tallo, formando una atactoestela en comparación al resto de las otras plantas, que generalmente tienen una eustela, ¿ya? Las flores son múltiples de 3, ya pueden ser 6 o 3 sépalos, o sea, tépalos, y el polen tiene solamente una apertura, ¿ya? Eso es común para la mayor parte de las plantas con flores. Sin embargo, las Eudicotyledóneas, el polen tiene 3 aperturas, ¿ya? Y dentro de las monocotiledóneas encontramos linajes que son sumamente importantes, sobre todo en términos agronómicos, porque acá tenemos las plantas que pertenecen a la familia Poaceae, donde están todos los cereales, el maíz, el trigo, la cebada, todas esas plantas que parecen pasto, ¿ya? Y también tenemos plantas que son ornamentales, como por ejemplo la liliácea, las amariliáceas, donde están los ajos también. Tenemos dentro de la monocotiledóneas el orden Acorales, Alismatales, Petrosabiales, Dioscoreales, Pandanales, Liliales, Asparagales, Arecales, Poales y Comemilinales y Gingiberales, ya donde está el jengibre. Y acá en las monocotiledóneas son plantas que siempre son leñosas, ¿ya? Sin embargo, hay algunas otras plantas dentro de la misma familia que pueden tener una consistencia un poco más leñosa. ¿Qué dije? ¿Son siempre herbáceas, dije? Sí, son siempre herbáceas. Sin embargo, hay algunas plantas dentro de este clado que pueden tener un poco de consistencia leñosa, como ocurre con las palmas, ¿ya? Las palmeras tienen esa consistencia un poco como de tronco, pero en realidad son hierbas gigantes, ¿ya? Porque no tienen crecimiento secundario y por lo tanto no producen leña, ¿ya? Y dentro de las monocotiledóneas tenemos las alismatales, donde podemos encontrar generalmente plantas que son acuáticas, ¿ya? Y tienen rizomas, ¿ya? Incluso acá tenemos plantas acuáticas, pero marinas, ¿ya? De ambientes marinos, como por ejemplo Zostera chilensis, que es un pasto marino que pertenece a esta familia alismatales, o sea, la familia Alismataceae, no, Zosteraceae, que pertenece a las alismatales. Y hay una planta que se encontró hace poco en Australia, tengo que acordarme cuál es el nombre científico, Sandinia, creo, australis, si no me equivoco, y que se conoce como la planta más grande del mundo, que tiene abarca una superficie de 200 kilómetros cuadrados, imagínense, y de largo son 180 kilómetros. Una pura planta que abarca todo eso, imagínense. Son
Plantas que a través de su rizoma fueron colonizando, y finalmente es un individuo que tiene una distribución gigantesca. ¿Ya? Y esa es la planta más grande del mundo y se supo hace una o a más 2 semanas atrás. Entonces imagínense el tamaño de esa planta y es finalmente un clon. Es la misma planta que abarca una gran superficie. Ya, las flores, a ver, tienen presentación a menudo que son laminar. Son 14 familias, la familia Limataceae, la Apono, bueno, ahí las pueden leer. Son 166 géneros con 4.785 familias. ¿Ya? Y son la única, las Alimataceae son las únicas angiospermas que pueden colonizar ambientes que son marinos. ¿Ya? Y acá las podemos ver. La sostera chilena se encuentra en peligro de extinción. Bueno, tenemos las dioscoreales, donde tenemos la familia Burmaniaceae, Dioscoreaceae, Natesiaceae, Takaceae y Tismiaceae, ¿ya? Son 21 géneros que están distribuidos en 900 especies, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, especies que son nativas, como de la familia Dioscoreaceae. No sé si conocen Dioscorea, es un género que está presente en ambientes que son muy distintos, como por ejemplo bosque esclerófilo o desierto de Atacama o bosque templado, ¿ya? Y tiene una amplia distribución en Sudamérica sobre todo. ¿Ya? Son plantas que generalmente son trepadoras o tienen tallos que crecen de forma tendida, como esta que se ve acá, que es Dioscorea fastigiata, que es del desierto de Atacama, o plantas trepadoras como Dioscorea brionifolia. Estas plantas también tienen importancia agronómica porque abajo tienen una especie de papa. No sé si conocen el ñame, pero en otros lugares de América aún lo siguen cultivando y es una planta que es comestible. Al menos el tubérculo es comestible. Ya. El orden de las liliales tiene plantas que son sumamente llamativas porque tienen estos tépalos bastante coloridos. Eh, Son hierbas generalmente geófitas, es decir, que eh, tienen bulbo eh, o gran parte o sea, tienen alguna estructura de resistencia que es subterráneo, como ya sea un bulbo, un tubérculo, ¿ya? La hoja obviamente son de nervadura paralela, generalmente con 7 o menos nervaduras. La inflorescencia siempre son terminales, están en el ápice de una rama, y son más o menos 10 familias: las Alstroemeráceas, Campinemataceae, Colchinaceae, Corsiaceae, Liliaceae, Melantianeaceae, Petermaniaceae, Filesiaceae, Ripogonaceae, Esmiliaceae. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en Chile tenemos una gran diversidad de especies del género Alstroemeria, de la familia Alstroemeriaceae, que son plantas que se caracterizan porque hay una gran diversidad de flores de este tipo, de este género, y que tienen raíces que son comestibles. Ya antiguamente los indígenas sacaban las raíces de esta planta y hacían harina, como una especie de chuño. También dentro de este grupo tenemos a la familia Filesácea, donde está el copihue y el coicopihue. El coicopihue este que está acá, que en realidad es como un arbusto, pero se supone que esto no es una planta leñosa, ¿ya? Y tenemos Arachnidis uniflora, que es de la familia Corsiacea, que es una planta que es parásita, ¿ya? Las raíces de esta planta son parásitas y parasitan las raíces de plantas leñosas, ¿ya? Y le dicen la flor de la araña, por la forma que tiene. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta hasta ahora? Ya, el orden Asparagales. ¿Ah? No. Ah, ya. Ya, dentro del orden de las asparagales tenemos también otras plantas que son con flores muy, muy llamativas, así como en el caso de las liliales.
y se caracterizan porque siempre, claro, son flores con trímeras, generalmente muy llamativas, tienen muchos colores distintos. Hay una reducción importante también aquí del número de carpelos y de estambres, ¿ya? Siempre son 3 carpelos y siempre son 6 estambres, ¿ya? Sin embargo, pueden haber muchos óvulos por carpelos, ¿ya? Son plantas que generalmente son geófitas, tienen bulbo, como la cebolla, y tenemos 14 familias: la familia Amaryllidaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, Asteliaceae y así, ¿ya? Son 1122 géneros y 36.265 especies, entonces un grupo que es bastante diverso. Y muchas veces esa diversidad tiene que ver con la morfología floral, al ser tan plantas tan llamativas, en este caso que permite atraer polinizadores, eso permite también una mayor diversificación, porque finalmente los polinizadores tienen una presión de selección sobre los rasgos florales, ¿ya? Y tenemos las arecáleas, que es la familia, es el orden donde están las palmas, ¿ya? Acá son solamente 2 familias. Está la familia de las Arecáceas, donde están todas las palmeras, y la Dasypogonaceae, que es una familia que está en Oceanía. Acá se puede ver una familia bastante rara, típico de familia de allá de Australia, que son plantas muy, muy raras. Ajá. Y se caracterizan porque son, entre comillas, leñosas. En realidad no son leñosas, sino que tienen un tallo que es bastante robusto, pero nunca va a formar una leña propiamente tal. Como dijimos, este grupo de plantas, la Monocotyledónea, se caracterizan porque no tienen crecimiento secundario. Entonces, finalmente, tienen tallos o estípites, que en realidad se llaman, que son como tallos herbáceos, muy, muy engrosados, pero producto de la acumulación de fibras, ¿ya? Y acá tenemos la Juvea chilensis y la palma chilena y la Juania australis. Esas son las 2 especies de palmas que podemos encontrar en Chile, y estas dos especies pertenecen a géneros que son monotípicos, es decir, un género, todo ese linaje está representado por una sola especie, en este caso Juvea chilensis y Juania australis. Y ambas son las 2 palmas más australes del mundo. Realmente el linaje de las palmeras o palmas son tropicales, sin embargo acá la encontramos muy hacia el sur, más cerca de los polos. Y hay una palma que se extinguió, que era endémica de Rapa Nui, que es Phascalococcus disperta, ¿ya? Y esa planta era endémica de Rapa Nui y se extinguió en 1650, ¿ya? Entonces era también un género que era endémico de ese lugar, y simplemente se extinguió por su sobreexplotación, ¿ya? Y dentro de las monocotiledones tenemos también un grupo que es bastante representativo, que son las poales. Y dentro del clado de las poales tenemos varias familias, son 14. Tenemos las bromeliáceas, que son las puyas, o donde están los chaguales, la piña. Las ciperáceas, que son plantas herbáceas típicas de humedales. Y acá, otra más importante, las juncáceas también son plantas típicas de humedales, y las poales, o sea, las poáceas, que son una familia, la familia más diversa dentro de las poales, y se caracterizan porque son plantas que son con flores muy poco llamativas, ¿ya? Son plantas que evolucionaron principalmente con el viento, por lo tanto no tienen piezas florales que sean llamativas, ni tampoco tienen recompensas florales, como en el caso de las otras monocotyledóneas, que generalmente producen néctar o mucho polen que atrae a cierto grupo de polinizadores. En el caso de las poáceas, al haber coevolucionado o evolucionado con el viento, entonces la polinización depende del viento, no tienen recompensas florales, obviamente. Sin embargo, dentro de este mismo clado podemos encontrar plantas con flores tan llamativas como en el caso de la familia Bromeliaceae, donde están las puyas.
¿Alguien tiene alguna duda? ¿Sonó algo ahí? Ya, y tenemos la Zingiberacea, que también es una familia, o sea, las Zingiberales, aquí me equivoqué, Zingiberales, es un orden que tiene 8 familias, ¿ya? Donde están incluidas las canáceas, las costáceas, la heliconiácea, lobiácea, marantácea, musácea, estreliciácea y zingiberacea, donde están incluidos el jengibre. Y también están, no sé si conocen a la cana índica, también conocida como achira, que son plantas que tienen hojas bastante grandes, las flores también son muy llamativas, eh, y también se caracterizan porque tienen rizomas o estructuras reproductivas, o sea, reproductivas pero vegetativas, como tallos modificados que tienen la capacidad de poder crecer de forma subterránea y permitir que un individuo pueda tener una amplia distribución o ocupar una gran cantidad de área, producto de que tiene este crecimiento ya de tallo de forma horizontal sobre o bajo el suelo, ¿ya? Y bueno, en el caso de la cana índica, que pertenece a la familia Canaceae, es una planta ornamental, pero que sus rizomas son comestibles, ¿ya? De hecho, se considera que es la primera planta o de las primeras plantas que comenzaron a ser cultivadas en América, en América, para la obtención de almidón, ¿ya? Esta planta generalmente actualmente igual se ocupa, no mucho, y se puede hacer como bizcocho y cosas de ese estilo, como harina. Y por otro lado tenemos el jengibre, que es Zingiber officinale, de la familia Zingiberacea, que también tiene estos rizomas que son muy aromáticos y también se utilizan como condimento, ¿ya? Eso dejamos hasta aquí y la próxima vamos a ver Euticotiledoneas. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta sobre algo en particular? No, profe, al menos yo no. ¿No? Ya vamos a dejar de grabar. Finalizar.